Profe, le hago una pregunta. Si les... ¿Lo mandan bien? Bueno, micro. Últimos el micro. Nos quedan ver, hemos visto de la segunda parte, donde hemos visto la unidad 10, la unidad 11 y la unidad 13. Hoy vamos a la clase y nos vamos a dedicar para ver la unidad 12 y la unidad 16. La semana que viene, que sería la última clase de micro, o sea, la última clase que yo les voy a dar teoría de micro, vamos a ver la unidad 14 y 15, y ahí ya terminaríamos. Y a la otra semana hacemos el parcial. O sea que la semana que viene tendrán el segundo parcial de fármaco, el que lo rinda bien, y a la otra semana tendrán el segundo parcial de micro. Así es como los vamos a manejar. Después, bueno, sí, los que me quieran pedir la guía y eso, voy a ver pídanmela y se las paso. Si no me deja pasarla por el celular, se las mando por mail. Yo voy a ir hablando, ¿sí?, del tema, una parte del tema hablo y una parte le hago un resumen en el pizarrón para que les quede. Hablo otra parte del tema y le hago el otro resumen en el pizarrón. O sea, voy hablando y haciéndole el resumen, como fuimos haciendo por ahí en las otras clases, que así me parece que yo les hablo, después se lo vuelvo a resumir y lo volvemos a hablar y es como que ya les queda más asentado. Y después se sacan las dudas, si tienen alguna duda me avisan. Bueno, vamos a empezar con aparato respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a ver de aparato respiratorio? Vamos a ver las patologías principales de aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior. De aparato respiratorio superior vamos a ver otitis, sinusitis, rinitis y faringoamigdalitis. De aparato respiratorio inferior, gripe, bronquitis, neumonía y tuberculosis. Esas 8 enfermedades son las que vamos a ver. ¿Cómo las vamos a ver? Yo les voy a ir explicando más o menos la enfermedad, las cosas principales, y después les hago un cuadro de lo que quiero que más o menos sepan o se tengan que estudiar, ¿sí? Vamos primero con tracto respiratorio superior. Resfrío. Cuando nosotros hablamos de la palabra resfrío o el resfrío común, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a una enfermedad que principalmente es producida por un virus, que ya lo hemos visto, que es el rinovirus, y que lo que nos va a producir es tener la nariz roja, congestionada, y con moco. Y a veces ese moco puede bajar y puede producirnos tos. Entonces va a tener una tos asociada a una congestión nasal con secreción de moco. Vamos a lo común. La persona que está todo el día con el pañuelo, ¿vieron que anda con el pañuelo para todos lados y se tiene que andar sonando la nariz todo el tiempo? El adulto, o el típica palabra, el mocoso del niño, para andar con mocos todo el día. Bueno, esos son los resfríos. ¿Quién lo produce? Un virus. ¿Qué síntomas tiene? Como le dije, obstrucción nasal, tos seca, alguna febrícula. ¿Y cómo se trata? Sintomatológicamente con un descongestivo. Más de eso no se da. Después podemos tener otro cuadro que es un poco más grave, que es la faringoamigdalitis. La faringoamigdalitis o angina es esa persona que primero va a ser producida ¿por quién? Por el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, la Mycoplasma y demás. Hay varias bacterias que generalmente tienden a producir esa faringoamigdalitis, inflamación de la faringe y las amígdalas. ¿Y qué va a producir? Al inflamar estas faringe y amígdalas, y al generar placas, puede haber un exudado de pus, o sea, se van a ver las amígdalas blancas, porque están las placas de pus. Lo que va a tener el paciente es un síntoma principal, que es la disfagia. O sea, es el dolor al tragar. Tragan y le duele. Entonces eso uno tiene que tener característicos. Una cosa característica, por ejemplo, el resfrío no lo tiene, la disfagia. Ahora, después que va a tener fiebre muy alta, que el otro tiene poca fiebre, la fiebre más de 38, 39 grados. El que va a tener una angina y el que va a tener un resfrío, piense cómo lo han tenido y va a sacar todo. La fiebre alta, la disfagia, por ahí el estado general no es bueno, o sea, te tira a la cama, no es como un resfrío que uno puede seguir la actividad normal, porque por ahí la fiebre tiende a producir dolores articulares y no dejarnos tener una actividad normal, o la actividad cotidiana diaria. Y puede tener tos, a veces de tipo, sí, la tos es más rara, pero a veces puede también asociarte un poco con tos. Eso es lo que sería la angina. ¿Cómo la diagnostico? Yo le puedo hacer un hisopado de las amígdalas con un cotonete, ¿sí?, como si fuera un hisopo, ¿sí?, de la oreja, pero voy, limpio, saco una muestra de la faringe y lo mando a analizar. ¿Qué tratamiento se hace? Generalmente se hacen tratamientos de antibióticos de amplio espectro, o sea, antibióticos, ¿sí? Penicilinas, como dijimos, amoxicilina o amoxicilina clavulánica y demás, depende del cuadro que tenga la persona.
Estos son por ahí los dos más comunes. Y después de las zonas que tenemos en el tracto respiratorio superior, también tenemos los que son los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades neumáticas que mantienen la presión, que están libres de microorganismos, son estériles. Y esas zonas, cuando por algún motivo un cuadro de vías aéreas superiores se traslada, por ejemplo, un resfrío se traslada a esa zona, genera moco en esas cavidades. Y eso lo que va a producir es un dolor facial, cefalea, si son a nivel frontal, y puede producir fiebre o febrículas, que son las famosas sinusitis. Pero acá estamos hablando de sinusitis aguda, pues las sinusitis crónicas son más de origen alérgico, porque la sinusitis aguda siempre se tiende a curar, pero tener en cuenta que son producidas generalmente por cuadros infecciosos. Y después tenemos otra que es el oído, que eso le quería mostrar algo antes de explicarle lo del oído, que es la parte anatómica, como para que se entienda. Yo tengo el pabellón auricular, sí, la oreja, tengo el conducto auditivo externo, y tengo la membrana timpánica, ¿sí? Y esta membrana timpánica, el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? De acá para acá es el oído externo. De acá para acá es el oído interno. El oído medio, perdón. Entonces, si yo voy a hablar una otitis, yo puedo decir que puede ser una otitis externa o una otitis media. Depende de dónde se encuentre la infección. Si la infección se encuentra acá y una inflamación de esta zona, generalmente, ¿qué es lo que yo hago? Se colocan gotitas en el oído, que es lo más común en el verano, en las piletas, la humedad y demás. Ahora, cuando la infección está acá, detrás del tímpano, esta es una infección del oído medio, una otitis media, aguda, que generalmente hay que contratarla porque acuérdense que si no, una de las causas de meningitis puede ser una otitis media, a repetición, sin tratar. ¿Y qué características tiene? Como esto abomba, ¿qué quiere decir? La infección y la inflamación trata de salir, va a hacer presión sobre la membrana, y eso va a producir dolor, o sea que me va a producir la otalgia. ¿Sí? Y esa otalgia a veces drena el pus y cede un poco el dolor. Pero lo que hay es una inflamación de la membrana. ¿Cómo yo puedo hacer el diagnóstico? Le van a poner lo que es un aparatito, que es un otoscopio, que va a mirar y va a ver este abombamiento. Entonces así indirectamente puedo decir que el paciente tiene una otalgia producto de una otitis media. Y hago el tratamiento antibiótico correspondiente. Pero sepan que hay una diferencia entre otitis externa y otitis media. Eso es lo que hay que explicar de la parte anatómica. Entonces yo puedo tener otitis, puedo tener sinusitis, puedo tener resfríos, puedo tener faringoamigdalitis. Estas por ahí son las más comunes en invierno de las vías aéreas superiores, de los cuadros de vías aéreas superiores. Ahora yo lo que les voy a hacer es como un cuadrito comparándolas, para que sepan qué tiene cada una, qué las produce, qué síntomas, cómo se tratan, cómo se diagnostican y demás, como para que les quede una idea cerrada de lo que estamos hablando, ¿sí? Y vamos. Lo primero que dijimos el resfrío. Resfrío. ¿Sí? Una es el resfrío, la otra es la faringoamigdalitis. La otra que dijimos es la otitis media. Y la otra es la sinusitis. O sea, ahí tienen las 4 patologías del tracto respiratorio superior. Vamos primero por orden, la etiología. ¿Quién produce? ¿Sí? Si yo hablo del resfrío, es producida por un virus que se llama rinovirus. Si habla de la faringoamigdalitis, puede ser producida por el estreptococo, piógenes o Pneumoniae. Sí, los estreptococos. Si es una otitis media, acá habíamos dicho que el que la produciera era el Haemophilus influenza. Cuando vean meningitis, que ya lo vimos, una de los causantes, bacteria causante de meningitis, es la Haemophilus influenza. Y la sinusitis generalmente es viral, en la mayoría de los casos, o puede ser bacteriana también. ¿Y qué virus y qué bacteria? Esto que acabamos de ver acá a continuación, ¿sí? Después tenemos otro que es la clínica. O sea, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Si estamos hablando de un rinovirus, o un resfrío, perdón, va a tener una obstrucción nasal,
va a tener febrícula y puede tener tos seca. O tos, pónganlo tos, no le pongan lo seca con tos porque depende. Tos. Si es faringoamigdalitis, va a tener disfagia, el dolor al tragar, fiebre, alrededor de 38 grados, va a tener un regular, no sería un regular, va a tener un estado general alterado, póngale, ¿qué quiere decir? No va a estar bien, pero no es que esté en mal estado general, si eso por ahí es más en la neumonía. ¿Sí? En este por ahí lo que va a tener es, más que nada, fiebre, el dolor de garganta, y bueno, también la tos es más raro, pero a veces puede llegar a tener, y lo que más por ahí puede encontrar es el exudado faríngeo. O sea, en esas placas, que se eliminen esas placas de pus que tiene a nivel de las amígdalas. En la otitis media, una otalgia. Y en la sinusitis, un dolor a nivel facial. Si yo les tengo que decir cuál es la transmisión, acá vamos a sacar todos, ¿por qué? Porque todos se transmiten igual, tanto estos como los 4 que vamos a ver enseguida. Que la transmisión es a nivel respiratorio, por lo tanto con las famosas gotitas de flush, ¿sí? Que uno elimina al hablar. De esa manera se transmiten todas estas enfermedades. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo puedo diagnosticarla? Si es un rinovirus, se hace un hisopado. Hisopado en la nariz y se busca el virus, que es el rinovirus. Se puede hacer una PCR o lo que quieran. Si es una faringoamigdalitis, vamos a hacer un hisopado también, pero acá a nivel faríngeo. El hisopo lo que va a tomar muestras de la faringe o de las amígdalas, donde están esas placas de pus. Si es una otitis media, el diagnóstico lo hago con el otoscopio. Salvo que el paciente tenga un drenaje o sea, que se perfore el tímpano, drene, pueda tomar muestra del pus y lo mando a analizar. Después, cuando se cura, ese tímpano se cicatriza. Y la sinusitis, acá lo que van a hacer son unas radiografías que se llaman radiografía de senos paranasales. Se llaman frontonasoplaca y mentonasoplaca. Si ustedes tienen, ¿sí?, los huesos de la cara, lo que va a tener el paciente son 2 cavidades acá, al lado de la nariz, ¿sí? Bueno, va a tener más, y 2 acá a nivel frontal. Lo que van a ver es que esto se debería ver negro, y en vez de verse negro, se ve blanco como el hueso, esta zona. ¿Qué quiere decir? Que tiene líquido. Y ahí se puede hacer el diagnóstico de que esos senos paranasales tienen una infección. ¿Cómo lo trato? Si es el resfrío, sintomático, el virus. Depende de los síntomas. Si es una faringoamigdalitis o una otitis media, con antibióticos. Y esta con antibióticos o sintomático. Si es virus sintomático y si es bacteria, antibiótico. Ya lo han visto cuando hay antiinfeccioso, depende cuál sea, cuál le vamos a dar. ¿Sí? Tenían como un resumen. Y la prevención, ¿sí?, tanto de todas estas patologías como las enseguida que vamos a ver, ¿sí?, si son enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, toda la prevención que nosotros tomemos para evitar la vía respiratoria va a proteger contra todas estas enfermedades. O sea, todo lo que han estado aprendiendo en estas semanas de los cuidados que deben tener para no adquirir, por ejemplo, el coronavirus, sirve para no adquirir un resfrío, una faringoamigdalitis, una gripe, una neumonía, bronquitis y demás. Pues son todas enfermedades que se transmiten por vía respiratoria. ¿Sí? Entonces, yo me pongo un barbijo para proteger que me transmita otra persona algo por vía respiratoria, me va a evitar también todas estas. Por eso todas estas caen. No sé si le ha pasado por ahí, que todo lo que son resfrío, o piensen cuándo fue la última vez que se resfriaban, tuvieron angina y demás, o sea que ha bajado, ¿sí?, porque uno toma más medidas de protección. Esto es lo que serían cuadros de vía aérea superiores. Sobre estos 4 que están acá, esto que yo les pregunto acá es lo que yo necesito que sepan y es lo que yo les voy a preguntar, lo que me sirve. Ahora, si alguno quiere hacer otra pregunta dentro del contexto de estas enfermedades, que quiera saber como enfermedad, como concepto general, me lo va preguntando, me lo dice. No tengo problema, si lo sé, lo respondo. ¿Tienen alguna consulta o alguna duda que quieran saber sobre esto? Si no pasamos, yo voy borrando mientras, si no pasamos a la otra parte que serían
la vía aérea inferior. ¿Seguimos? Bueno. Vamos con vía aérea inferior. Gripe. Empecemos con la gripe. Bueno, la gripe ya más o menos algo ya saben, han hablado, ya he estado hablando. La gripe, bueno, es producida por un virus, pero en este caso se llama el virus influenza, H1N1. Generalmente se transmite por vía respiratoria, como ya sabemos, y lo que generalmente tiende a producir la gripe puede ser tos seca, fiebre o febrícula, y las que son las mialgias o dolores musculares. Esto es característico de las gripes. O sea, el paciente lo que va a tener es como si lo hubieran pegado por todo el cuerpo, va a sentirse molido en la cama que no se puede levantar, pero no porque tiene fiebre, le duele la articulación, sino porque le duele todo el cuerpo y los músculos. Esto es característico de la gripe. Si yo quiero, con la clínica puedo hacer directamente un control, y si no, si quiero tener y saber qué microorganismo es el que la produjo, le puedo hacer un hisopado, por ejemplo, fosas nasales, como es que lo que están haciendo ahora. Tienen dos tipos de estudios específicos. Uno, el de la PCR, que toman una muestra, por ejemplo, en las fosas nasales, le hacen una PCR, multiplican el ARN viral y ver qué virus es. Y si yo más o menos sé qué virus es, directamente lo puedo hacer una serología contra el virus de la gripe, por ejemplo, contra la influenza. Entonces, ¿qué hace? Ponen el antígeno con el anticuerpo en sangre del virus de influenza. Si hay unión, quiere decir que está el virus, y si no, que no está en contacto con el virus de la gripe. Ahora, ¿cómo lo trato? La gripe, que acuérdense que se trata sintomatológicamente. Reposo, mucho líquido, y tratar si tiene dolor de cabeza o fiebre, pero nada más. Esperar que pasen esos días en reposo hasta que el paciente se recupere y los anticuerpos destruyan al virus. ¿Cómo lo prevengo? Con todas las medidas que acabamos de hablar, más la vacuna, que es una vacuna anual que tiene las cepas contra el H1N1. Y de esa manera nos va protegiendo para cubrirnos con la gripe. La gripe fue un virus que apareció en 2009, y bueno, uno ya aprendió a convivir y tiene la vacuna y demás, y actualmente está. Pero tenemos la vacuna para prevenirla. Eso sería con respecto a la gripe. Después tenemos otro que es las bronquitis. De las bronquitis les voy a hablar dos o tres cositas nada más. Que la bronquitis, uno tiene que tener en cuenta que la bronquitis es el paso, o sea, es el próximo paso de una bronquitis son los alvéolos. Y si llega a los alvéolos, vamos con la neumonía. Entonces yo tengo que controlar y cuidar muy bien las bronquitis, porque si no se cura bien una bronquitis, me puede llegar a producirse después una neumonía. Es como cuando hablamos de urinario, a otra clase, que ¿qué decíamos? La vejiga. Si yo no trato una infección en la vejiga, puedo ascender y producirme una infección en el riñón. Acá, si no trato la infección en la bronquitis, me puede llegar a producir una infección en los alvéolos. Entonces las bronquitis hay que tratarlas. ¿Cuáles? Generalmente las bronquitis agudas, porque las crónicas también pueden ser asociadas a cuadros alérgicos. La bronquitis aguda generalmente es ese paciente que tiene tos todo el tiempo, tos, tos, tos. No es la tos que por ahí tienen, a veces vieron que a veces le puede picar la garganta, sienten que le pica la garganta y tienen tos, o sea, tosen porque le pica la garganta. Eso generalmente es de origen viral, pero son más laringitis. Acá ya estamos hablando de la parte de los bronquios. A mí me pica y tengo una tos más de adentro, es una tos seca, pero más de la vía respiratoria inferior. Y si es bacteriana, es una tos productiva, seca, así, como si tosieran ahora, y productiva, la que viene con moco, más de tipo de perro, que se puede asociar a fiebre alta o febrícula. Esa nosotros tenemos que controlarla si es viral, y si es bacteriana, hacer un tratamiento importante con antibióticos para evitar que después pueda progresar una neumonía. O sea, tratamientos esos son más largos, no se hacen de 3, 5 días, sino por lo menos mínimo una semana. Y bien hecho el tratamiento. Para las bronquitis. ¿Quiénes producen las bronquitis? Generalmente los microorganismos de vías aéreas superiores, el Streptococcus pneumoniae, el Piojén, el Mycoplasma y demás. Y los que van a actuar abajo, en produciendo la neumonía. ¿Y qué es la neumonía? La neumonía, ¿sí? Yo les voy a mostrar acá como un dibujito. Si ustedes tienen un pulmón, ¿sí? Con sus lóbulos, acá hay alvéolos.
y acá pasa la sangre. Bueno, ahí se produce el intercambio, o sea, el alveolo manda el dióxido de carbono hacia afuera y la sangre manda el oxígeno adentro del alveolo. Ahí va el circuito al corazón y oxigena los tejidos y demás, ¿sí? O sea, el alveolo es la unidad funcional donde se produce el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. Si por algún motivo se me inflama el alveolo, cada alveolo, sí, acuérdense que viene bronquios, bronquiolos, ¿sí? Y después alveolos, se me inflama el alveolo, esa inflamación, ¿qué es lo que me produce siempre la infección? Inflamación. ¿Y qué es lo que me produce la inflamación? Edema. Entonces va a haber todo edematizado, va a estar, ¿sí? Todo inflamado y edematizado. Se frena porque acá tengo una cisura, ¿sí? Entonces, todo este lóbulo va a estar inflamado. Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Obviamente va a tener una fiebre alta, ¿sí? Más de 39 grados. Después, ¿qué va a tener el paciente? Al paciente le va a doler a nivel pulmonar, entonces usted le toca en la espalda y va a tener dolor de espalda, porque ahí es donde tienen los pulmones y duelen donde tenemos una infección. Y lo más importante que va a tener, usted imagínense que es, entra y sale el aire, intercambio gaseoso. Si acá no entra y sale, solamente me queda esta parte. Por lo tanto, va a disminuir la capacidad funcional. Entonces el paciente va a tener lo que es una disnea. Falta de aire. Porque no le entra el aire, porque está ocupada una parte del pulmón. Y después puede tener tos con expectoración, mal estado general, y algún otro síntoma de vías aéreas superiores. Pero lo importante es que no puede faltar la fiebre alta y la disnea. Si yo tengo esto en un paciente que tuvo un cuadro de vías aéreas superiores, por ahí no se curó bien, ya tengo que estar sospechando que puede haber un cuadro a nivel pulmonar. ¿Qué más voy a hacer a este paciente? A este paciente le puedo hacer lo que es un examen físico. Y lo que le van a hacer, van a ver que muchas veces cuando uno va al médico, ¿qué hace? Le hace lo que es la percusión. Pone la mano y va golpeando. Entonces, ¿qué pasa? Usted imagínense que le golpean la espalda y atrás hay como una caja timpánica porque hay aire. Entonces va a ir siendo... Y de golpe llegan acá, se toc, cambia el ruido. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay aire. Hay algo sólido, es más, que se llama de sonido tipo mate. Entonces, en ese caso me está diciendo que ese pulmón en esa zona está ocupado. O si no, más sencillo, vieron el estetoscopio que usan los médicos para auscultar. Bueno, ponen el estetoscopio acá y que van a sentir. Que viste que le dice a la persona que dice, inspire y largue el aire de a poco. Bueno, va a sentir como entra y sale el aire. Acá y acá no siente entrada de aire. Y lo que va a sentir es por ahí como un gorgoteo que por ahí hay líquido. Eso me está diciendo que está ocupado un lóbulo del pulmón por un foco neumónico. Y lo confirmo, no lo confirmo, termino de cerrar el cuadro con una radiografía, donde la radiografía se va a ver esto. Toda esta parte donde hay aire la van a ver negra, y esta parte la van a ver blanca. ¿Y cómo confirmo? Yo necesito una muestra de esa zona para ver qué microorganismo es. Y yo acá no le puedo poner un cotonete como hago en la amígdala, porque no es imposible. Entonces, ¿qué hago? Busco un producto que venga de esta zona. Entonces lo que tomo es un cultivo del esputo, del moco. Tomo una muestra del moco. Y el moco lo analizo y me va a decir qué microorganismo trae el moco, entonces me va a decir qué microorganismo me está produciendo la neumonía. Y ahí el tratamiento antibiótico correspondiente y demás, ¿sí? De la neumonía, también tienen que saber que hay dos tipos de neumonía. Hay una neumonía que la llaman neumonía típica. ¿Típica por qué? Porque es todo lo que yo le acabo de escribir. Y después hay una neumonía que se llama atípica, porque va a tener todo lo que le acabo de escribir, pero en menos disnea, menos fiebre, menos exudado a nivel pulmonar y demás, que es producida por otro tipo de microorganismo, que era como ya habíamos visto, la micoplasma, que ahora se los voy a anotar. Y también, dentro de la neumonía, sepan que hay otro tipo de neumonía que es por aspiración, o broncoaspiración, que es el paciente que está en el quirófano, que ¿qué le dicen al paciente? Tiene que hacer ayuno. ¿De cuánto el ayuno? Por lo menos de 8 horas. ¿Por qué? Porque si él llega a vomitar, que no tenga contenido para vomitar, porque ¿qué pasa? Cuando uno está anestesiado, pierde los reflejos, no tiene los reflejos para eliminar si algo quiere pasar en la zona pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Al perder ese reflejo, si tiene una broncoaspiración, lo manda al pulmón y entra en una neumonía química, con el tratamiento correspondiente que habrá que hacer. Por eso hay que tratar de evitar esas broncoaspiraciones, ¿sí? Porque también, ¿qué hace? Obstruyen los pulmones y le empieza a faltar el aire al paciente. Y el otro tipo de concepto dentro de neumonía que quiero que sepan es qué diferencia hay entre neumonía hospitalaria y neumonía de la comunidad. Cuando yo hablo de neumonía de la comunidad, me refiero a una neumonía que agarraron en el ambiente. Salieron ustedes y se agarraron una neumonía.
por frío, estuvieron en el jardín de la casa en remera y pónganle. Y neumonía del hospitalaria que se la agarraron estando internado en un hospital. ¿Por qué es diferente? Porque la neumonía hospitalaria, como son los mismos microorganismos, estos microorganismos a nivel hospitalario tienen mucho mayor resistencia. Entonces necesito hacer antibióticos de más amplio espectro. ¿Cómo yo puedo determinar si la neumonía intrahospitalaria se determina por 72 horas post-internación hasta 10 días post-alta? ¿Qué es lo que quiere decir esto? 3 días después de haberse internado recién se considera neumonía. O sea, si yo me interno hoy y dentro de 2 días hago una neumonía, es porque me la traje de afuera, no que la agarré en el hospital. Ahora, si yo estoy internado, ya llevo más de 3 días y me agarro una neumonía, me la agarré en el hospital. Se considera como si fuera a agarrar en el hospital. Me dan de alta. Y al otro día hago una neumonía en mi casa, no me la agarré en mi casa, me la agarré estando en el hospital. Ahora me dan de alta y pasan de más de 10 días y a las 11 días de haberme dado de alta, hago una neumonía, bueno, me la agarré en mi casa. Esa es la diferencia. Porque el tratamiento es totalmente diferente. Porque son microorganismos más resistentes los que son intrahospitalarios. Entonces es una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, esto es lo que yo quiero que sepan diferenciar lo que es neumonía típica, pero que sepan describir lo que es la típica. La típica, perdón. Ahora, otro que puede afectar a nivel alveolar es la tuberculosis. ¿Por qué le agrego acá la tuberculosis? Porque la tuberculosis es una enfermedad que existe. Más allá de que tengamos una vacuna, sigue habiendo casos de tuberculosis y se sigue muriendo gente por tuberculosis. Antes, hace mucho tiempo atrás, la tuberculosis, ¿qué pasaba? Una persona se agarraba tuberculosis por vía respiratoria, iba a los alvéolos, el Mycobacterium que producía la tuberculosis, y ahí lo que producía era cavernas y necrosis alveolar, con el tiempo, ¿sí? Llevaba un tiempo. El paciente que empezaba a tener, empezaba a perder peso, ¿sí? Empezaba a tener anorexia y pérdida de peso. Meses llevaba. Y después que empezaba a tener, empezaba a afectar esa unidad funcional, el Mycobacterium, y empezaba a generar caverna. Entonces el paciente que empezaba a faltar el aire, empezaba a tener disnea. Y después se producían las necrosis. Y una vez que se necrosaba, se destruía ese alvéolo. Y con la necrosis que venía el sangrado. Entonces el paciente tosía sangre. A ese paciente, pum, lo aislaban, se moría, pero no lo dejaban que estuviera en contacto con otras personas para que contagiara. Y así se murieron millones de personas con la tuberculosis. Hasta que se descubrió la vacuna. Y nosotros colocamos la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. ¿Sí? O sea que estamos protegidos contra la tuberculosis. O sea que si nos agarra la tuberculosis tenemos los anticuerpos. Ahora, si nosotros estamos muy inmunocomprometidos, que no podemos formar anticuerpos, o es una persona que por ahí vive en otro país en donde la BCG no era obligatoria, o acá que no se quiso colocar la BCG, puede agarrarse la tuberculosis. Si se llega a agarrar la tuberculosis, existe ya un tratamiento antibiótico para tratarlo. O sea que la persona no se muere. Son 5 medicamentos que tiene que tomar, es un tratamiento pesado, pero de esa manera lo puede controlar, que son, se los menciono, no hace falta que lo sepan, pero para que sepan que no es uno solo, sino, miren, tienen que tomar isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina y piracinamida. Y hacer un cóctel de esos 5 antibióticos para curarse la tuberculosis. Pero se cura. Entonces hoy, o tenemos la vacuna o tenemos la cura. ¿Sí? Pero sepan que sigue siendo una enfermedad en los lugares donde no se coloca una vacuna, no se controla, no, hay mucha pobreza, ¿sí? Porque, a ver, hay enfermedades que son más comunes en la pobreza, pero ¿a qué me refiero? No es que el pobre vaya a tener más la enfermedad. Hay veces que sí, por ahí puede ser algunas, porque por ejemplo no tienen agua potable, entonces se pueden contagiar de enfermedades del agua y demás. Pero de por sí, la pobreza trae enfermedades por el tema de que si una persona, estamos hablando de pobreza, ¿sí? Tiene pobreza, no tiene cómo alimentarse. Si esa persona no se alimenta, es una persona que está desnutrida. Si es una persona que está desnutrida, no tiene proteína, no tiene esto, no tiene lo otro, y no tiene defensas. O sea, el desnutrido es un inmunocomprometido. Entonces se agarra todas las enfermedades y esa enfermedad le es mucho más grave porque no tiene las defensas. Entonces no es lo mismo esa tuberculosis que la agarra una persona con defensas que la agarra una persona por ahí desnutrida, que esa persona por ahí la puede llegar a matar. Por eso es importante las vacunaciones. Y por eso es importante también, bueno, evitar tener la alimentación y todo lo demás. Eso es lo que sería la tuberculosis, ¿sí? Entonces hablamos algo de gripe, hablamos algo de bronquitis, de neumonía y de tuberculosis. ¿De esto quieren preguntar algo? Si no, yo les voy a hacer un cuadrito, igual que como le hice con las otras, les voy a hacer con estas 4, para que más o menos les vaya quedando un resumen,
para cuando quieran estudiar, si les gusta estudiar de cuadro, qué sé yo. Eso depende de cada uno. ¿Vamos bien? Bueno, voy a girar. Entonces dijimos gripe, la primera. Después dijimos bronquitis. Pero la bronquitis aguda. Neumonía. Vamos a hacer, vamos a hacer así porque este ocupa más lugar. Neumonía y la otra que dijimos, la tuberculosis. La tuberculosis la pueden ver con las siglas TBC. Bueno. Vamos con la etiología, que es lo primero que realmente describimos. Si es la gripe, es el virus influenza. ¿Sí? A ver, no tiene nada que ver con el Haemophilus influenza, que es una bacteria, para que lo sepan diferenciar, que es el que produce la otitis media. La bronquitis, virus o bacterias. ¿Cuáles? Los del tracto respiratorio superior. Neumonía es el estreptococo pneumoniae o la micoplasma pneumoniae. Y la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Sí, se ve bien. Bueno, esta es la etiología. La transmisión obviamente es por la gotita de flujo respiratorio y demás, como vimos. ¿Cuál es la clínica? El influenza, ¿qué va a tener? La mialgia, acuérdense que son los dolores musculares, la tos seca, y puede tener febrícula. La bronquitis va a tener fiebre, y va a tener tos seca o productiva. ¿Qué lo va a variar esto? Si es virus va a ser una tos seca, si es bacteriana va a ser una tos productiva. Ese moco verde es de bacteria. La neumonía va a tener la disnea, puede tener lomalgia, que es el dolor de hombro, o también puede tener dolor de espalda. Va a tener la fiebre alta, ¿sí? Generalmente es más de 39. Va a tener el mal estado general. O sea, solo acá no solo está en cama, sino el paciente se le ve la cara de mal estado, ¿sí? Solo se siente mal si no se ve mal. Es un poco más avanzado de lo que sería una faringitis, por ejemplo. Si es el cuadro más grave dentro del cuadro respiratorio, de tipo infeccioso. Y la tuberculosis va a tener la pérdida de peso. Acuérdense que esto es a los meses, no es inmediato. Va a tener la disnea, la fiebre es lo único que aparece ahí nomás. Y la hemoptisis. ¿Sí? Que va a tener la tos con sangre. ¿Cómo lo diagnostico? Si es la gripe, un hisopado, ¿sí? Como habíamos visto a nivel de la nariz. Si es la bronquitis, la neumonía y la tuberculosis, se puede hacer un cultivo de esputo seriado, ¿sí? Cultivo de esputo seriado. ¿Qué quiere decir esto? Se toma una muestra del moco, pero en diferentes días o días consecutivos. ¿Por qué? Porque a veces, más principalmente esto para la tuberculosis, por ahí no viene con el Mycobacterium en el moco, ¿sí? Entonces, porque por ahí viene de otro alveolo en donde no tengo la infección. Entonces tomo en días diferentes para que venga de donde está la infección y pueda llegar al diagnóstico. También la neumonía la pueden diagnosticar por una radiografía de tórax. Y esta también por una RX de tórax. ¿Sí? Donde van a ver, esto se pueden ver las cavernas, las necrosis, y acá se va a ver el lóbulo tomado, el lóbulo blanco. Y el tratamiento, si es una gripe, acuérdense que es sintomático, reposo, líquido y para los síntomas. Si es una bronquitis, estos se dan antibióticos,
Vamos a ver qué tipo de antibiótico no hace falta. Acá se dan antibióticos por 5, ¿sí? Pero 5 tipos de antibióticos. ¿Sí? Acuérdense el número. No le voy a pedir el nombre, pero por lo menos acuérdense con la cantidad que son. Y para prevenirlo, bueno, todo lo que hemos hablado recién. Este es como un cuadrito para que tengan como un pequeño resumen de lo que acabamos de hablar. Esto es lo que sería aparato respiratorio inferior, ¿sí? Estas son las patologías que nosotros vamos a ver en respiratorio. Si se estudian esos 2 cuadritos, están hechos. De estas patologías, ¿me quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? O más o menos vamos dando. ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno. Vamos. Esto fue la primera unidad que vimos. Ahora vamos a completar con otra unidad que es un poquito más corta, que es la unidad de piel y tejidos blandos, que es la unidad 16. ¿Sí? Va a ver que esta es un poquito más corta. ¿Qué es lo que tenemos que ver de esta? Lo que vamos a ver son las infecciones que se producen justamente en las zonas, ¿sí? De la piel, o sea, las infecciones que yo puedo tener en la piel. Por debajo de la piel sería la grasa que sigue, por debajo de la grasa sigue la aponeurosis, por debajo de la aponeurosis el músculo y por debajo el hueso. ¿Sí? Entonces, en todas esas zonas, ¿qué tipo de infecciones nosotros podemos llegar a tener? ¿Cómo podemos tener, o sea, primero, qué microorganismos son los que vamos a poder tener? Si nosotros, ¿cómo podemos llegar a producir una infección de estas? O yo tuve un accidente y me corté, entonces, ¿qué pasó? Ingresaron los microorganismos a la piel, Staphylococcus aureus y Epidermidis. O, por ejemplo, yo hice un tipo de cirugía, que puede ser traumatológica, por ejemplo, donde entra la pseudomonas o algún anaerobio, ¿sí? O puede ser una cirugía abdominal, ¿sí? En donde se generó una infección postquirúrgica. ¿Qué quiere decir? Nosotros metimos en la cirugía, ingresó el microorganismo. Entonces, el microorganismo puede infectar la piel o puede infectar debajo de la piel, ya sea por una corte, por ejemplo, yo me corté y se me infectó la grasa, o cuando hice una cirugía que también corté, se me puede infectado. De una manera o de otra se puede generar la infección. Pero tiene que haber una puerta de entrada. ¿Cuáles son los más comunes? Staphylococcus aureus, Epidermidis, la pseudomonas, los anaerobios, y en caso de infección muscular, el Clostridium, que ahí ya tiene que haber una infección del ambiente, que yo me corté, pero me ensucié con tierra y demás, entonces acuérdense del Clostridium y ahí me puedo producir una gangrena. Entonces, si ustedes fíjense, no sé si están en cirugía o cuando estén, por ahí se lo van a aprender mejor, porque una vez que lo vean, que en la unidad abdominal tiene la piel, debajo de la piel que tenemos la grasa, el tejido celular, se me puede infectar el tejido celular. Debajo tenemos lo que es la aponeurosis o las fascias. ¿Qué es la aponeurosis? Es la fascia que recubre el músculo y que me protege de las eventraciones. Así que es la fascia más fuerte, que es la que ustedes tienen que estar más atentos, es más seguro cuando uno cierra una pared, que la aponeurosis sea la que mejor se cierre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la que me va a mantener todas las vísceras adentro. Y después de la aponeurosis tenemos el músculo, que se puede producir una infección en el músculo. Y debajo, bueno, ya si estamos hablando de abdominal, estará el peritoneo y la cavidad, y si no, tenemos en otra zona el hueso, que sería otro tipo de infección. Pero podemos ir por partes. Si yo hablo de las infecciones de la piel, podemos tener lo que son las impétigo, la erisipela, la foliculitis, el forúnculo, la celulitis. Todas este conjunto de enfermedades se llaman piodermas. Los piodermas son las infecciones que puedo tener en la piel. Si yo hablo de una impétigo, es una, acuérdense cuando vimos Staphylococcus aureus, que de origen que había una toxina, que era la piel escaldada, que producía ampolla en la piel, bueno, produce una ampolla de tipo impétigo, que es pruriginosa, pica. ¿Sí? Como si fuera el de la varicela, que tiene como unas ampollitas chiquititas, vesículas que pican, bueno, así es la del impétigo. Pueden tener una foliculitis, que es en la piel que tenemos, estamos llenos de pelos. Entonces, ese pelo tiene un folículo piloso que se mete en la piel, que se me inflama esa zona, que va a estar roja alrededor, como si fuera un pelo encarnado, eso se llama una foliculitis. Y si eso puede proseguir, seguir y formar lo que se llama un nódulo, o sea, que es una zona dura, que esos nódulos por ahí tienen pus y a veces tienen a drenar solo, que eso es lo que sería un forúnculo. Cuando el forúnculo es muy grande, ¿sí? Por ahí lo que hay que hacer es hacer un tajito y drenarlo. Pero si no, tiende a ceder solo. Todas estas que acabo de hablar, junto con la que vamos a ver ahora enseguida, se curan solas, no necesito hacer un antibiótico si tengo una inflamación de un folículo piloso y demás.
solo se va cediendo con nuestro sistema inmune. La otra es la erisipela, que la erisipela también es una infección producida por el Staphylococcus aureus, que produce como si fuera una escarapela. Tiene blanco en el centro y tiene todo rojo alrededor y sobrelevado. Después puede ser que vaya a la epidermis, donde está más la vascularización, y es lo que se produce lo que es la celulitis. Entonces, ¿eso qué me va a llevar? Me va a dar una infección que por ahí se puede expandir más porque tenemos más sistema vascular. Me va a producir una inflamación, todos los signos de inflamación va a estar rojo, doloroso, caliente, ¿sí? Y puede progresar, que es lo que uno controla en las heridas, que la herida no progrese. Esta celulitis, a diferencia de todas las otras, va a tener adenopatías, o sea, va a tener ganglios cercanos inflamados, va a tener fiebre, porque ya tenemos el sistema vascular, por lo tanto hay que hacerle antibióticos. Y esta hay que controlar, porque si no después sigue por la grasa y puede progresar. Entonces, una celulitis, dar tratamiento antibiótico, ¿sí? Es que cuando se en toda una zona roja en la piel. Ojo, ¿sí? Porque eso ya estamos hablando de una infección que se está extendiendo. Esas serían las infecciones de la piel. Después tenemos los otros tipos de infecciones que son a nivel del tejido celular subcutáneo, fascia y músculo, que bueno, ahora se las explico. Primero les hago un resumen de esto, les será como la primera parte, y después les explico el otro y les hago el resumen de la segunda parte. Entonces, cuando nosotros hablamos de infecciones de la piel y tejidos blandos, ¿cuál es la etiología que la va a producir? Tenemos el Staphylococcus, que puede ser el aureus o el epidermidis. Tenemos los anaerobios. Tenemos la pseudomonas aeruginosa, que este es más común por ahí de las cirugías y a nivel hospitalario. Las de la piel que vamos a ver ahora son más comunes por el Staphylococcus aureus. ¿Y cuáles son las infecciones de la piel? Los piodermas. Los piodermas significan infecciones de la piel. ¿Y cuál tenemos? Tenemos el impétigo. El impétigo, ¿qué es? Son vesículas pruriginosas. Acuérdense que vesículas son como ampollas chiquititas, pruriginosas que pican. Tenemos la foliculitis, que la foliculitis es una inflamación del folículo piloso. O sea, lo que vamos a tener en la foliculitis son pápula o pústulas eritematosas del folículo piloso. ¿Qué sería? Son sobrelevaciones, la pápula es que es una lesión roja, y la pústula que está en una lesión roja sobrelevada, ¿sí? Roja, ¿por qué? Porque eritematoso significa roja. Si yo tengo la piel, cuando tengo una mancha, es una pápula. Y si esa mancha es sobrelevada, tiene elevación, es una pústula, ¿sí? ¿De qué color? Roja, porque es eritematosa. ¿A dónde? Alrededor, perdón, del folículo piloso. Fíjense que este es un pelito. Si yo estoy hablando de forúnculo, ya es un nódulo con los signos, una inflamación de un nódulo. O sea, ya es un nódulo, obviamente doloroso, rojo y demás, ¿sí? Que estos generalmente tienden a drenar todos simples, ¿sí? No necesitan ningún tratamiento especial, ¿sí? Pero es como que se hace formar algo duro, que cuando, insisto, cuando es un poco más grande, uno tiene que hacer un tajito y drenarlo, porque se generó mucha acumulación de pus. La erisipela, que la erisipela, dijimos, es blanco adentro y es una lesión sobrelevada roja alrededor. Entonces sería una placa de bordes sobrelevados. Y la última, que sería la celulitis, ahí se ve, voy a bajar un poco. Y el último, que es la celulitis. La celulitis es una inflamación
tiene todos los signos de la inflamación, en la zona de la piel, ¿sí? Toda la zona de la piel, que se va a asociar con fiebre y va a tener adenopatías. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es antibióticos. ¿Sí? Esto sería lo que sería la infección a nivel de la piel. Después, si nos vamos más profundo, tenemos la grasa, la aponeurosis y el músculo. Y ahora vamos a ver los dos tipos de infecciones que pueden llegar a producirse en esa zona. ¿De esto quieren preguntar algo? De esta primera parte. Bueno. Después tenemos otra zona, que es las infecciones del tejido celular subcutáneo y la fascia que lo recubre, o sea, la aponeurosis. Esto es producido por una gangrena que se llama gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier produce una inflamación del tejido celular subcutáneo y de la fascia. ¿Y qué va a llevar a esto? Va a llevar, todas estas infecciones que nosotros vamos a ver ahora, son necrosantes, o sea, llevan a la necrosis del tejido. Y si el tejido muere, muere. Después hay que sacarlo, ¿sí? No se puede recuperar. Cuando vean cirugías que de necrosis, ¿qué pasa? Van a ver que el médico saca todo el tejido muerto hasta que llega a una zona en donde empieza a sangrar, que ahí tiene tejido vivo, y si sangra tiene células para recuperarse y cicatrizar. Pero todo el resto hay que sacarlo. La gangrena de Fournier va a tener infección a nivel, como le dije, celular y aponeurosis, y el paciente lo que va a tener es una inflamación severa, ¿sí? Muy dolorosa, con mucha fiebre, que después pasa a tener anestesia, o sea, deja de tener el dolor, o sea, se pone primero rojo, fuerte, caliente, después de golpe se forman ampollas, se pone negro por la necrosis y deja de doler. Que es cuando murió ese tejido. Y si la infección afecta al músculo, producido por el Clostridium, que es el Clostridium difícil, me va a producir lo que se llama una gangrena gaseosa. ¿Gaseosa por qué? Porque es como si forma como burbujitas de gas que uno cuando las toca crepita. Entonces, si yo toco una infección, yo tengo una inflamación y yo toco y crepita, quiere decir que puede ser por un Clostridium. Y posterior a la inflamación, ¿qué viene? La necrosis. ¿Sí? Que esa necrosis me va a llevar a que, me puede llevar en este caso a una infección sistémica, a un shock y un fallo multiorgánico y la muerte. O sea, la gangrena gaseosa lleva a la muerte, tiene alta mortalidad. Hoy por hoy es controlada. Si nosotros tenemos un accidente donde podemos agarrar el Clostridium, ¿qué pasa? Nos limpian la herida, nos dan antibiótico y controlamos y tratamos de evitar. Una infección postoperatoria, nomás uno la detecta, trata de detectarla y controlarla, para que haya una infección muscular. Si llega a pasar, si hay muchos tratamientos, se puede llegar a controlar. Antes la gente se moría, o si no, ¿qué le hacían? ¡Pum! Le amputaban la zona donde tenía la gangrena para que pase. Que en esa zona no progresa el sistema y pueda afectar a otros órganos y se muere el paciente. Entonces preferían amputar donde tenía la infección. Hoy por hoy tenemos más herramientas, ¿no? Pero si llega a adquirir la gangrena, tiene alta mortalidad. Y el otro es si me va a afectar el músculo. Si me afecta el músculo, lo que voy a tener es una osteomelitis. Tengo una infección del músculo, se inflama el músculo, osteomelitis. Y esa osteomelitis puede ser producida por una infección sistémica o a veces puede ser producida por una infección que venga de arriba, pero ya uno ya la debería detectar. Y lo más común es que se produzca posterior a una cirugía traumatológica, donde se opera el músculo, se trabaja en el músculo y después puede quedar una infección. Mucho más común es cuando se dejan prótesis. Dejan una prótesis y genera una infección en la prótesis. Entonces uno lo tiene que tratar. ¿Qué tiene que hacer? Sacar la prótesis, desinfectar la zona por un mes a mes y medio y después volver a poner otra prótesis nueva. ¿Cómo va el diagnóstico? O de la prótesis que yo saqué y la analizo a ver qué microorganismo es, o si no por sangre, porque tiende a mandar el microorganismo a sangre. Entonces a través de un hemocultivo yo también puedo tener la muestra. Esto cuando sería un hueso. Entonces tenemos celular, músculo y después tenemos el hueso. Esto sería la otra parte de las infecciones que se me pueden producir en tejidos blandos y a nivel óseo. Yo ahora les voy a hacer lo mismo, el cuadrito, se lo vuelvo a repetir, así ya se les va quedando, se les va grabando. Entonces, yo les digo, tenemos lo que son las infecciones necrosantes. Dentro de las infecciones necrosantes tenemos la gangrena de
Fournier, que la gangrena de Fournier, ¿qué característica va a tener? La gangrena de Fournier va a afectar al tejido celular subcutáneo y la fascia superficial, primero, ¿sí? Y después, lo otro que es importante, bueno, en esta gangrena, es que lo primero que voy a tener, como le dije, es una inflamación. Es la inflamación por un lado que me va a llevar a una fiebre alta, mucha fiebre, ¿sí? Y por el otro lado, esa inflamación que me va a generar ampollas, después me va a llegar a producir la necrosis, que sea todo negro, y después me va a producir lo que es la anestesia, o sea, el paciente no siente nada en la zona donde se produjo la infección. Eso es lo que generalmente produce la gangrena. ¿Cómo yo lo puedo diagnosticar? Clínicamente viéndolo, hoy puedo tomar una muestra de dónde está la infección y la mando a analizar, ¿sí? Porque tiene que tener una puerta de entrada, generalmente tiene una herida en la piel en donde se produce esta infección, o después de una cirugía. Y la otra, que es la gangrena gaseosa, que la gangrena gaseosa, ¿quién habíamos dicho que la producía? La Fournier puede ser cualquiera de los que habíamos hablado antes. Esta es el Clostridium. ¿Qué Clostridium? El difícil. El Clostridium difficile, ¿sí? Este es el que produce la gangrena gaseosa. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la gangrena gaseosa? ¿O qué es lo importante? Que acá lo que se me va a afectar es el músculo. Tenemos una infección a nivel muscular, ¿sí? ¿Qué va a tener el paciente? Una inflamación, con mucho dolor, ¿sí? Rojo, eritematoso. Después va a tener una secreción, acá sí hay secreción purulenta, de muy feo olor. ¿Sí? Y después, ¿qué pasa? Aparecen los músculos pálidos. O sea que el músculo van a ver blanco, sin sangre. ¿Sí? Y ese músculo es lo que nos puede llevar al shock, el fallo cardíaco del shock. El shock, y bueno, y después puede venir la alta mortalidad. Esto es lo que me produce la gangrena gaseosa, ¿sí? Entonces tenemos, acuérdense, el Clostridium difícil, este afecta al músculo, esta a la fascia. Obviamente este también que no les puse tiene fiebre alta. Todo no tener fiebre, es el síntoma cardinal de una infección. Pero este es más alta mortalidad porque ya va a producir el fallo cardíaco y el shock después de producir una afectación a nivel muscular, es más profunda. Y después podemos tener la otra, que es la infección cuando se me produce en el hueso. Que la infección cuando se me produce a nivel óseo, ¿sí? Acuérdense que yo digo que tiene una infección y una infección que me va a producir inflamación. Y toda inflamación en que termina en itis. Entonces, ¿qué sería? Osteomelitis. ¿Quién la produce? Como dijimos los que hablamos recién, pero el principal acá puede ser la Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo hago el diagnóstico? Acuérdense que el diagnóstico, o me dan la muestra, con la muestra de la lesión, o sea, de la prótesis y demás, o si no, por hemocultivo. Y el tratamiento, generalmente, cirugía de vuelta, si es traumatológico, y si no, antibiótico, o sea, más antibiótico, o solo antibiótico, por 4 a 6 semanas, ¿sí? Fíjense el tratamiento. La idea de esto es que sepan qué significa cada uno, en dónde está cada uno, y cuál es la enfermedad que puede producir cada uno, ¿sí? Esa es la idea. Y después lo otro que tienen que saber así como concepto, aparte que les agrego, en las infecciones quirúrgicas, generalmente aparecen de los 3 a los 10 días posterior a la cirugía. O sea, no se van a encontrar con una infección quirúrgica un paciente que ingresó hoy y mañana tiene infección, porque demora un tiempo en aparecer. Entonces uno, cuando tiene un paciente que tiene una cirugía, a partir del segundo o tercer día tiene que ir controlando esa herida que no vaya generando algún signo de infección, o que el paciente no haga fiebre. Porque se pueden encontrar con dos situaciones. Una, que tenga una infección superficial, o sea, en la piel o por debajo, entonces ¿qué pasa? El paciente va a drenar pus. Ahí tienen el diagnóstico. Se cura, será todo el tratamiento que hay que hacer. Pero otra puede ser que esté en el músculo. ¿Y qué hay por encima del músculo? La aponeurosis que lo recubre. Entonces la infección empieza a ir para abajo, para el peritoneo. Si está, por ejemplo, a nivel abdominal. Entonces el paciente empieza a tener fiebre, mal estado general, pero usted ve la herida y la herida está... la herida está... me piden que muestre la pizarra. La herida está totalmente limpia, ¿sí? Entonces, imagínense que tiene la cicatriz, ¿sí? Si la infección está acá, va a drenar. Ahora, si yo tengo acá una aponeurosis, tengo el músculo acá y la infección está acá, no llega a la superficie.
Entonces el paciente tiene fiebre, mal estado general, pero usted ve la herida y la herida está perfecta. Entonces es más difícil de diagnosticar. Pero bueno, con fiebre, mal estado, después de una cirugía, bueno, una de las cosas es descartar esto. Se le puede hacer una ecografía para ver. Y si no, lo otro, que a veces se produce, es algo característico, que es la dehiscencia de la sutura. Que no sé si saben a qué se refiere cuando uno habla de dehiscencia de sutura. Cuando digo dehiscencia de sutura, me refiero a que se libera la sutura. Ustedes me imagínense cuando utilizan los hilos de sutura, hay mono y multifilamento. Los multifilamentos, ¿qué riesgo tienen? Que hacer varias hebras, se mete el microorganismo entre las hebras. Bueno, ¿qué generalmente genera la infección? Que se mete en el hilo, lo degrane. Entonces, ¿qué pasa? Se libera. Entonces, por ahí usted se encuentra con una herida perfecta, pero que se abre. ¿Por qué se abrió? Porque tiene una infección que tiene desde abajo. Entonces, ojo cuando tiene una dehiscencia de sutura, que puede ser originario a veces de una infección. Y cuando hagan limpiezas de infecciones, van a ver que van a limpiar todo, a veces tienen que limpiar músculos, si hay algo necrosis lo tendrán que sacar, y la herida siempre se deja abierta, para que no se vuelva a generar una infección y se dan antibióticos por semanas. Bueno, pero esto es aparte, pues si no me voy a ir mucho del tema. Lo único puntual que yo necesito que sepan, que muchas veces las infecciones postquirúrgicas son polimicrobianas, o sea, son producidas por muchos microorganismos. Por lo tanto, los antibióticos tienen que ser de amplio espectro, como algo ya habíamos visto. De esto, ¿quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Estamos más o menos bien? Nos quedan ver las otras dos unidades, sí, que es diarrea y enfermedad de transmisión sexual. Yo creo que en una clase la vamos a poder ver. Y con eso terminaríamos el programa para la próxima hacer el parcial. O sea que la semana que viene seguimos con la teoría, la parte teórica de micro, sigo hablando yo. Consultas, preguntas sobre esto, dudas, para